Bienvenidos al ministerio Jesucristo toca la puerta. El que tenga oídos, que oiga. Su hermana y amiga Miriam Romero. Para hoy, en este video número 70, les traje como título El pecado que mora en mí. Me voy a apoyar en Romanos, en el capítulo 7, versículos 21 al 25. Dice así: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Cuando habla del mundo interior, es el interior de uno mismo, en el espíritu. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebelan contra la ley de mi mente, la ley de mis miembros. ¿Cuáles son nuestros miembros? Está la cabeza, las extremidades, las piernas y nuestro sexo. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, una cosa es lo que nosotros pensamos, lo que el espíritu, en el espíritu nosotros sentimos, pero otra es la que nuestros miembros, incluyendo nuestras partes íntimas, nos insta a hacer. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Allí está describiendo Pablo la lucha que tiene el ser humano con respecto al pecado. Pero debemos ser equilibrados, porque el pecado no está permitido en matrimonio, las relaciones sexuales. El pecado es cuando se hace fuera del matrimonio. Pero ahorita me voy a detener en lo que el origen del pecado, las consecuencias y la solución. El pecado es uno de los temas principales de la Biblia. En Génesis 3 podemos ver el ser humano cuando pecó. Y las trágicas consecuencias del pecado se informan en los diarios, en la radio y en otros medios colectivos de comunicación. Podemos ver nosotros la internet, las consecuencias del pecado, lo cual indica la necesidad de supervisión gubernamental en nuestra sociedad. Mis amados, el pecado es real. No es el resultado de la superstición ni falta de educación. Es el resultado de la naturaleza de los seres humanos que viven en contraposición a las leyes de Dios. Y de acuerdo a sus deseos malignos, no estoy generalizando, de algunas personas, no es culpa de la sociedad que lo trató mal. Y por tal van a actuar de la manera como vemos asesinatos, violaciones, etc. El origen del pecado lo podemos dividir en dos aspectos. En el universo, cuando Satanás fue el líder de la rebelión desde el principio, como nos dice en Juan capítulo 8, versículo 44. Satanás, notamos que su pecado comenzó con ambición y soberbia. Le interesaba más su propia ambición que servir a Dios. El enemigo Satanás encabeza el sistema mundial que se opone a Dios y a su gobierno. El pecado de los ángeles malos representa la oposición al gobierno de Dios, al gobierno de nuestro Padre Celestial. Y como segundo aspecto, tenemos el pecado en la raza humana.
Satanás no fue tentado por nadie cuando se rebeló contra Dios. Eva, por un acto de su voluntad y por el engaño de Satanás, decidió hacer lo que deseaba en lugar de lo que Dios deseaba. Y lo podemos leer en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 5. Ni siquiera se preguntaron si su acción glorificaría a Dios. Todas las personas, incluyéndome, heredan de Adán la naturaleza pecaminosa, que si no se corrige, conducirá a una muerte espiritual segura. La mayoría de las personas hacen lo que quieren y obedecen sus deseos e impulsos, pero tenemos buenas noticias en el Evangelio. Dios nos restaura del pecado. ¿Cómo? Primero, si nos arrepentimos de nuestros pecados. Segundo, tenemos que aceptar la oferta divina de salvación y esto requiere fe, ejercer fe en nuestro Señor Jesucristo, en aceptarlo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Y saben que en Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, nos dice que por gracia sois salvos, no por las acciones, no porque lo merecemos, no. El don de salvación incluye responsabilidades, mis amados, y una de ellas es obedecer los mandamientos de Dios, como están resumidos en Marcos capítulo 12, versículo 30 y 31, que nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y amarás al prójimo como a ti mismo. Y como última responsabilidad es dejarse usar por el Espíritu Santo, que éste nos va a revelar nuestras malas acciones y nuestros pecados para arrepentirnos, pedir perdón a Dios y tratar en todo lo posible ser santo y aprobado para nuestro Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Inclinemos el rostro y oremos. Oh Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias por la vida, por este día, por el alimento, Padre. Te alabamos porque eres santo, porque eres bueno, misericordioso y justo. Oh Padre Santo, en este momento te pedimos sabiduría para identificar los pecados, Padre Santo, para pedirte perdón y alejarnos del pecado. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Hasta la próxima.